pendiente queda la parte de nutrición con macronutrientes, ¿ya? Cuando iniciamos un proceso nutricional, tenemos que tener un equilibrio entre los porcentajes de comida que van a ser utilizados como fuente metabólica, ¿ya? Entonces, dentro de la dieta equilibrada tenemos que tener un 50 a un 55% de hidratos de carbono. Estamos con 50, pero se está evaluando la posibilidad de reducir el porcentaje de hidratos de carbono. Hasta el momento, el 50% es lo que está aceptado. El 30 al 35, dependiendo del paciente, pero en una media de 30, es para las grasas, de las cuales menos del 10% tienen las saturadas, 15 al 20% las monoinsaturadas y menos del 10% las poliinsaturadas, ¿ya? Y las proteínas que corresponden al 10 al 15% de la dieta. El más menos del porcentaje depende de la necesidad del paciente, ¿no? O sea, estamos hablando de un paciente con hipoproteinemia, por ejemplo, voy a aumentar un poquito el porcentaje de proteínas, pero ya les voy a explicar por qué también es importante el adecuado aporte de hidratos de carbono, ¿ya? Carbohidratos y lípidos. Entonces tenemos complejos de absorción amiloides. No vamos a hablar de los carbohidratos. Hay dos tipos de carbohidratos. Tenemos carbohidratos de absorción lenta y los carbohidratos de absorción rápida. ¿Ya? Los carbohidratos de absorción lenta son todos aquellos que vienen de la tierra, o sea, así lo voy a sintetizar. Es decir, la papa, la yuca, el camote, la gualusa, etcétera, 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 ¿no? Todos esos son carbohidratos de absorción lenta. Dentro de estos carbohidratos de absorción lenta también tenemos, por ejemplo, las lentejas, aunque tienen un alto porcentaje proteico, tiene algo de carbohidratos, ¿ya? Y también las verduras, porque finalmente la verdura es un carbohidrato. Las frutas también son carbohidratos, ¿ya? Entonces son carbohidratos de absorción lenta. Y luego tenemos a los carbohidratos de absorción rápida, monosacáridos y disacáridos, que son aquellos que son predominantemente procesados. Los procesados son de absorción rápida. Dulces, panes, galletas, etcétera, ¿no? Son carbohidratos de absorción rápida. Respecto a las grasas, las podemos clasificar, habíamos dicho, en saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. ¿Y de dónde provienen? ¿Cuáles son las fuentes de origen de este tipo de grasas? Las saturadas son de origen animal, las monoinsaturadas son de origen vegetal y las poliinsaturadas son vegetales, por ejemplo, el pescado azul, que es el que nos da omega 3. Se están moviendo, ¿no? Las diapositivas. Espero su confirmación. ¿Sí? Allá, perfecto. Entonces, hablando de los carbohidratos de absorción lenta, tenemos a los glucémicos y no glucémicos, ¿ya? Entre los no glucémicos es muy bueno mencionar sobre la fibra, porque como médicos tenemos que saber cuál es el alcance terapéutico de la fibra. La fibra la podemos clasificar en soluble e insoluble, ¿ya? La fibra soluble está compuesta de oligosacáridos, polisacáridos, inulinas, pectinas, gomas y fructooligosacáridos, ¿ya? Entonces, la fibra viene de frutas, verduras y algunas legumbres. Ahora, la fibra soluble e insoluble, básicamente la soluble es toda aquella que proviene de alimentos naturales. Es decir, si yo consumo frutas, la fruta como tal o consumo la verdura como tal, esa es fibra soluble. Por eso, para que yo tenga una buena concentración de fibra en la dieta, que es parte del tratamiento, por ejemplo, del estreñimiento, nos ayuda también en la dislipidemia a bajar la absorción de lípidos, y en la diabetes a bajar la absorción de hidratos de carbono, yo necesito fibra soluble, que repito, la fibra soluble viene de las frutas, las verduras, ¿no? Las inulinas, pectinas, que son las legumbres que estamos viendo aquí en la imagen. Entonces, esa es fibra soluble, ¿ya? ¿Cuáles son los pros de la fibra soluble? Permite que las heces fecales tengan una consistencia blanda, viscosa, y entonces el paciente pueda tener deposiciones blandas y no se constipe, ¿no? Pero también son nutrientes para la microbiota intestinal. Nosotros tenemos en nuestro intestino virus, bacterias, arcontes, parásitos y hongos que son nuestra microbiota intestinal y que se encargan de algunas reacciones inmunológicas y metabólicas. Para que la microbiota esté sana y mi cuerpo esté sano al mismo tiempo, yo tengo que darle nutrientes. Y estos nutrientes son los hidratos de carbono, en este caso la fibra soluble, ¿ya?
Ahora, les decía, este tipo de fibra nos puede servir como adyuvante en el tratamiento de dislipidemias, obesidades y diabetes. ¿Por qué? Porque la fibra soluble disminuye la absorción de glucosa y disminuye la absorción de colesterol de la dieta. Y por esto es que en algunas dietas que ustedes evalúen, se indica que lo primero a ingerir sea la verdura. Cuando ustedes tienen un plato de comida, se recomienda que primero se ingiera la verdura. Porque si yo le doy a mi cuerpo fibra soluble antes de las otras comidas, esta fibra soluble va a evitar que la absorción de lípidos y la absorción de glucosa sea del 100%. ¿Ya? Por eso la importancia de las verduras. Por eso es que sin importar el plato que se ingiera, siempre debería ir acompañado de verduras. Por eso es que cuando los pacientes, digamos, comen ají de fideo, ¿no? Porque se antojaron, igual debería irse acompañado de un plato de verduras para disminuir la absorción de lípidos y azúcares. Ahora, esta es la fibra soluble. Repito, la soluble viene de los alimentos naturales, frutas, verduras y legumbres, ¿ya? Y luego tenemos a la fibra insoluble. La fibra insoluble está hecha de celulosa, micelulosa, lignina y almidón. ¿Cuál es el salvado de trigo? El tan típico salvado de trigo. ¿Cuáles son los pros de la fibra insoluble? Igual nos ayudan a retener líquido, por tanto, aumentan el volumen de las heces fecales y permiten que sean más blandas y más fáciles de expulsar. Pero veamos los contras. ¿Cuáles son los contras? No tienen todos los beneficios de la anterior fibra. Es decir, no son nutrientes para el microbiota intestinal, no sirven para eso, ¿ya? Y tampoco disminuyen la absorción de lípidos y glucosa. Entonces, ¿no me sirve para bajar de peso? No, es un problema de marketing en realidad. No nos sirve para bajar de peso, nos sirve para hacer que la materia fecal sea blanda y la persona pueda evacuar frecuentemente, pero no va a intervenir en la absorción de lípidos y glucosa. ¿Ya? Entonces, tampoco me va a dar una buena nutrición a mi microbiota. Entonces, no es que el salvado de trigo sea mucho mejor que las frutas y las verduras. Por eso es que cuando hablamos de tratamiento en lípidos, en diabetes, para bajar de peso o para mejorar la microbiota intestinal, pues lo ideal es la fibra soluble. Y en el mismo estreñimiento, más allá de que estemos recetando a diestra y siniestra salvado de trigo, lo que nosotros tendríamos que hacer más bien es aumentar la ingesta de fibra soluble. Si con la fibra soluble no mejora la frecuencia de deposiciones, yo puedo apoyarme de la fibra insoluble. Lo que quiero que me entiendan de esto es que si ustedes tienen un paciente constipado, no solo le receten sobres de fibra para que haga baño, sino que además de los sobres de fibra, lo primero que debería ir es la fibra soluble, ¿ya? Y la fibra insoluble solamente debería ser un apoyo. Ahora, hablando del resto de los carbohidratos, ¿no? Hemos dicho que se clasifican en monosacáridos. Acá tenemos a la glucosa, a la fructosa y a la galactosa, a los disacáridos, la sacarosa y la lactosa, y a los polisacáridos, que son el glucógeno y el almidón dietético, ¿ya? También llamamos hidratos de carbono complejo. Básicamente, si recuerdan bioquímica, esta es la degradación de la molécula de glucosa en diferentes componentes, ¿ya? ¿Por qué es importante el hidrato de carbono en la dieta? ¿Por qué se corresponde al 50% de la dieta? Porque es el nutriente primario y más importante para ser metabolizado. Y hay órganos que principalmente se nutren de hidratos de carbono. Acá tenemos al cerebro, músculos, riñones y tejido adiposo, pero principalmente al cerebro. El cerebro lo que más necesita para su metabolismo es la glucosa, ¿ya? Si yo no le doy glucosa, mi cerebro empieza a sufrir. Es por esto que una hipoglucemia sostenida nos puede llevar a estado vegetativo persistente. ¿Ya? Por eso es tan importante. Un poquito de recuerdo de cómo funciona la glucosa en nuestro cuerpo. Pues la glucogénesis nos da lugar al glucógeno, que es la reserva de glucosa, y que ésta se almacena en dos lugares, el hígado y el músculo, ¿no? Y cuando yo necesito glucosa porque estoy en ayuno prolongado, pues va a haber una glucogenólisis y voy a poder utilizar estas reservas de glucosa, ¿ya? Pero eso es lo fisiológico. Nuestro cuerpo está hecho para lo fisiológico. Nuestro cuerpo está hecho para que las reservas sean proporcionales. Ahora, lo patológico. Como la mayoría de las personas no realiza actividad física y la dieta no es proporcional a la actividad que realizan, entonces existe un sobrante. Ahí está el problema, ¿no?
el sobrante en nuestro cuerpo se convierte en ácidos grasos y triglicéridos. Entonces, cuando tenemos dislipidemias, lo que los pacientes primariamente piensan es, yo como mucha grasa, si no como grasa, no voy a bajar de peso y no voy a tener grasa alta en sangre, le dicen ellos, ¿no ven? Pero eso es falso, porque en realidad lo que más engorda, lo que más aumenta el peso, lo que más aumenta el acúmulo de grasa corporal es los hidratos de carbono, ¿sí? Lo que más nos hace engordar son los hidratos de carbono, porque hidrato de carbono no metabolizado es hidrato de carbono que se va a convertir en grasa corporal, en ácidos grasos, ¿ya? Entonces, el origen del MASLD y del MASH, que es lo que antes se llamaba como hígado graso, es el exceso de hidratos de carbono. ¿Cuál es el tratamiento? Reducir los hidratos de carbono. Estarán dándose cuenta que reducción de hidratos de carbono no solo tiene que ser para el diabético. La reducción de hidratos de carbono tiene que ser para el paciente que tiene acúmulo de grasa hepática, tiene que ser para el paciente que tiene una dislipidemia, tiene que ser para el paciente que tiene obesidad. No solamente voy a reducir los hidratos de carbono en el paciente diabético o prediabético, ¿ya? Pero nuevamente es la principal fuente de nutrientes para el metabolismo, sobre todo cerebral. Ahora, ¿cuánto en kilocalorías es 1 gramo de hidratos de carbono? Por cada hidrato de carbono que ustedes ingieran, tienen 4 kilocalorías, ¿ya? Cada gramo de hidrato de carbono equivale a 4 kilocalorías. Ahora, esto es muy, muy, muy importante y espero que me estén prestando atención porque es muy fácil dispersarse en las clases online. Importante, porque no importa la especialidad que elijan, ustedes tienen que entender que cuando yo no le doy el porcentaje adecuado de hidratos de carbono a mi paciente, cuando yo no le entrego el 50% de hidrato de carbono a mi paciente, el cuerpo va a sacar ese requerimiento calórico de las proteínas y de las grasas, ¿no? Por eso es que los ayunos intermitentes, por ejemplo, nos llevan a pérdida de peso. Si yo no le doy hidrato de carbono, pues el cuerpo dice, necesito azúcar, voy a hacer una glucogenólisis, pero cuando la glucogenólisis no es suficiente, ya voy a empezar a extraer de proteínas y grasa. Muy bien, ¿por qué les decía que esto es importante? Parece bueno, sí, si mi objetivo es que el paciente baje de peso, pues es bueno. Pero, ¿dónde está el problema? Los postoperados y los pacientes críticos en terapia intensiva, ¿ya? O pacientes críticos en general como los oncológicos, o las mismas embarazadas que no están comiendo porque están con hiperemesis gravídica. ¿Qué sucede? Si yo no le proveo a este paciente de una buena concentración de hidratos de carbono, su cuerpo va a empezar a hacer un consumo de proteínas y grasas. Y esta es la razón por la cual, y se van a dar cuenta en sus rotes hospitalarios, paciente que está internado mucho tiempo, lo primero que cae es la albúmina. Pues van a encontrar hipoalbuminemias, van a encontrar albúmina de 2.5, albúminas de 3, de 1.8, de 1.4 y hasta de 1. Es un paciente que está en terapia intensiva hace 3 meses, hace 2 semanas, hace 1 semana en la terapia intensiva, ¿no? Paciente postoperado que ha tenido una complicación quirúrgica con una fistulización y que ya lleva 2 semanas sin comer y tampoco se le inicia nutrición parenteral. Entonces, ¿qué ha pasado? Que su cuerpo ha empezado a consumir las proteínas y las grasas. Este déficit proteico va a llevar a una alteración en la cicatrización postoperatoria, ¿verdad? Entonces el paciente ya no va a poder cicatrizar y entonces se va a complicar su cirugía. Para que vean lo importante del aporte de hidratos de carbono cuando lo dejan al paciente en nada por vía oral o en dieta absoluta, como la teoría que ustedes vean, ¿no? Cuando dejamos al paciente en NPO, tenemos que evaluar cuánto tiempo va a estar en NPO, ¿ya? Y si es mucho tiempo, que al final les voy a explicar cómo se elige la nutrición parenteral. Si es mucho tiempo, yo tengo que elegir la vía. No puedo dejar mucho tiempo al paciente en NPO porque el cuerpo va a empezar a consumir proteína y grasa. Y aquí les voy a dar un pequeño tip de elección de soluciones glucosadas. Una glucosa al 5% 1000 ml tiene 200 kilocalorías, ¿ya? Una glucosa al 5% de 1000 ml tiene 200 kilocalorías. Una glucosa al 10% de 1000 ml tiene 400 kilocalorías, ¿ya? El requerimiento kilocalórico de una persona tiene que ser del 50%.
voy a imaginar que tengo un paciente de unos 50 kilogramos, ¿ya? Y hecho por la fórmula de Harris-Benedict, su requerimiento basal, y vamos a poner que su requerimiento basal es de 2.200 kilocalorías diarias, ¿ya? De esas 2.200, 1.100 tienen que ser hidratos de carbono. Si yo le dejo al paciente en NPO con dextrosa al 5% para 24 horas, de esas 1.100 que debería recibir, solo le estoy dando 200 kilocalorías. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la dextrosa al 5% no nos sirve para los pacientes en NPO. Deberíamos tratar de darles por lo menos dextrosa al 10% para aumentar el aporte calórico, porque si yo no le doy un buen aporte calórico, va a empezar a consumir proteína y grasa. Y es por esto que hay ahora una entidad que se están reportando más casos, que es la cetoacidosis euglucémica. Uno de los precipitantes de la cetoacidosis euglucémica es el ayuno prolongado. ¿Y por qué? Porque no se olviden que cuando yo no utilizo la glucosa, empiezo a utilizar la grasa como nutriente, se van a formar cuerpos cetónicos, ¿sí? Pues como ven, conocer esto, sin importar la especialidad, me da la posibilidad de poder yo elegir qué solución glucosada voy a darle a mi paciente en NPO y el volumen que voy a elegir. Comprenderán entonces que dar un glucosalino de 1.000 para 24 es darle 100 kilocalorías. Nada. Por tanto, su paciente en NPO posoperado con glucosalino de 1.000 para 24 va a empezar a consumir proteínas y grasas corporales y entonces va a empezar a perder mucho peso y la pérdida proteica va a hacer que el posoperatorio sea más complicado. Además, no se olviden que los hidratos de carbono forman parte de la estructura del DNA y el RNA que se necesita para reparar lesiones continuas. ¿Ya? La galactosa, esto hablamos de la leche, por eso la lactancia materna se promueve tanto y tiene que ser exclusiva, por lo menos, lo mínimo que sean 6 meses, es porque nos ayuda al desarrollo cerebral del neonato y a la adecuada formación de su microbiota intestinal. Esto de la función de la fibra dietética ya lo he explicado y esa es la razón por la cual la tenemos que recetar y por qué la recetamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto más o menos de hidratos de carbono tenemos que consumir en la dieta? 50 al 60%. ¿Cuánto de fibra dietética podemos apoyar a esta concentración de hidratos de carbono? Entre 25 a 30 gramos día, ¿ya? Nunca se deben exceder en el uso de la fibra dietética, porque todo exceso nos lleva a un daño. Si yo doy demasiada fibra en la dieta, esto me va a llevar a alteraciones del tránsito intestinal también. Ahora, respecto a los hidratos de carbono, ya habíamos quedado de que si yo doy muy poco aporte de hidrato de carbono al paciente, entonces esto va a llevar a un consumo de proteínas y grasas. Si yo doy un exceso de hidratos de carbono, pues evidentemente ya se los he explicado, nos lleva a la acumulación hepática de grasa y a la obesidad y en algún caso en personas genéticamente predispuestas al desarrollo de diabetes. ¿Listo? Entonces, como todo tiene que ser un equilibrio, ni muy poco, ni mucho. Tiene que haber un equilibrio. Lípidos, ¿ya? ¿Cómo están clasificados los lípidos? Tenemos a los ácidos grasos saturados, insaturados y grasas neutras, triglicéridos y ceras, ¿ya? Fosfolípidos, glucolípidos, lípidos derivados de colesterol, esteroides, vitaminas, liposolubles. Ahorita vamos a ir desglosando cuál es la importancia de los lípidos. Los lípidos han sido satanizados durante muchos años, ¿no? Pero los lípidos son necesarios. Por eso es que todo tiene que ser un equilibrio. Los lípidos conforman nuestras membranas celulares, por eso es lo primero que nos han enseñado en histología, la doble membrana bilipídica, ¿sí? Nosotros tenemos fosfolípidos en la membrana. Para la formación de hormonas necesitamos los lípidos. Para las vitaminas liposolubles, como el complejo ADEC, necesitamos los lípidos. Para la absorción de lípidos intestinales necesitamos el colesterol con el que se forman las sales biliares, entonces necesitamos lípidos. Por eso es que yo no puedo llevar ningún tipo de dietas extremas sacando totalmente los lípidos de la dieta. No,
Todo tiene que ser un equilibrio. Los lípidos tienen un porqué. Todos los lípidos tienen un porqué. Todos tienen que consumirse en determinados porcentajes. ¿Ya? La digestión y acción de los lípidos que yo ingiero en la dieta una vez que ingresan a mi estómago se hace por la lipasa gástrica y la lipasa duodenal y pancreática, ¿ya? Esto me permite la absorción de los ácidos grasos en monodiglicéridos, lípidos y colesterol libre. Y bueno, este se absorbe en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, los triglicéridos se absorben como kilomicrones a nivel del intestino, ayudados por las sales biliares. Una vez que ya han atravesado el intestino, como saben, tienen su propio metabolismo, ¿no? El metabolismo de los lípidos, que van a dividirse en las ApoB100, ApoB, LDL, LDL, IDL, HDL, que bueno, ese es otro tema, ácidos grasos y demás. Pero cada uno de estos lípidos tienen una función, ¿ya? Ahora, ¿cuántas kilocalorías representa a nivel metabólico los lípidos? 1 gramo de lípidos representa un valor calórico de 9 kilocalorías. ¿Cuál es el porcentaje de lípidos que debería tener una dieta? Del 30 al 35%. ¿Ya? Y porque son importantes, les había dicho, forma parte de la membrana celular, favorecen la lubrificación y acondicionamiento de las superficies corporales, o sea, el sebo que producimos en la piel, por ejemplo, ¿no? Favorecen el mantenimiento y la reserva proteica, claro que sí, porque si no hubiera lípidos, pues nos consumiríamos las proteínas mucho más rápido, ¿no? Porque si el sustrato energético no es la glucosa, el cuerpo va a buscar un sustrato energético paralelo que puede ser la proteína o el lípido. Si no tuviéramos lípidos, el consumo proteico es mucho más rápido. Por eso es que las personas diabéticos, vamos a aplicar esto al diabético, cuando empieza a perder mucho peso, adelgaza muy rápido las piernas, ¿no? Si son muy delgados. ¿Por qué? Porque no hay mucha reserva que quemar y empieza a quemar las proteínas, ¿no? Y una persona que no tiene una buena reserva proteica va a quemar mucho más rápido la proteína. También son transportadores. No nos olvidemos que hay lipoproteínas transportadoras, ¿no? Precursores hormonales, ya habíamos hablado de esto, regulan la señalización y expresión de genes. Ah, y el aislante térmico, por eso las personas más delgadas tienen más frío, ¿no? También sirve como aislante. Ahora, como todo tiene que haber un equilibrio, el déficit de los lípidos nos puede llevar a una sequedad, agrietamiento y una piel escamosa, ¿ya? La presencia de una piel escamosa puede estar relacionada con un déficit lipídico, alteraciones hepáticas, alteración de la integridad de la membrana celular, ¿no? Alteración en la síntesis de cofactores, hormonas, ¿no? Algunas estructuras que derivan de la cascada de la inflamación, como las prostaglandinas, los tromboxanos, requieren de lípidos para su formación, ¿ya? Y el exceso nos va a llevar a enfermedades más conocidas como la obesidad, la aterosclerosis, la pancreatitis, la hepatitis e incluso el cáncer. Hay estudios, han salido, a principios de año había un estudio. Hay una relación directa entre el acúmulo de grasa abdominal y la expresión de cáncer en personas predispuestas. ¿Ya? Proteínas. Las proteínas son muy importantes porque igual, ¿no? Proteínas transportadoras y estructurales tenemos, ¿no? Nuestro cuerpo está compuesto principalmente de proteínas. La musculatura cardíaca lisa y estriada está hecha de proteína. Además, tenemos proteínas transportadoras. Sin ellas no habría un buen metabolismo, ¿no? No se transportaría la tiroglobulina, no habría un transporte de hormonas sexuales. Bueno, en realidad no habría ni siquiera reacciones metabólicas, todo es gracias a las proteínas, por eso son tan importantes y esenciales en nuestro cuerpo. Nuestra locomoción es gracias a las proteínas, nuestra fuerza es gracias a las proteínas. Cuando una persona empieza a perder fuerza es porque tiene menos proteína estructural, ¿ya? Entonces las proteínas son muy importantes. Ahora, las de mayor importancia, haciendo un recuerdo de bioquímica, son las que tienen alta concentración de aminoácidos esenciales. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan en bioquímica, ¿cuáles eran los aminoácidos esenciales? Los que nuestro cuerpo no puede producir. Esos son los aminoácidos esenciales. Lo que nosotros no producimos, lo necesitamos ingerir obligatoriamente de la dieta. Eso es un aminoácido esencial. Acá tenemos el listado de isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina, histidina,
que me acuerdo que se nos hacían hacer tablitas y habían regla mnemotécnica para recordar los aminoácidos esenciales. Importancia médica, ¿para qué nos han hecho memorizar esto? Porque cuando yo indico una dieta a mi paciente o cuando yo le receto un suplemento como una proteína enteral en polvo, estos PBM, CNs que sus pacientes les van a preguntar si pueden consumir y cuánto van a consumir, yo tengo que entender que tienen que tener aminoácidos esenciales, sobre todo en pacientes que no van a ingerir la dieta, ¿verdad? Pacientes que estén, por ejemplo, con gastrostomías, pacientes con nutrición por sonda nasogástrica, pacientes que no están consumiendo muchos alimentos ya y queremos apoyar la dieta con proteínas enterales. Entonces, cuando yo elijo CN, Ensure, PBM, sin hacer publicidad, en realidad, cuando yo elijo uno de estos suplementos, lo que yo me tengo que fijar es que tenga una alta concentración de ¿qué? De aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque su cuerpo no va a producir estos aminoácidos. Estos sí o sí tienen que entrar a través de la dieta. Y de estos, uno de los principales aminoácidos para tener un buen desarrollo en los niños es la histidina. Aminoácidos no esenciales. Todos estos. ¿Por qué son no esenciales? Porque el cuerpo los puede producir. ¿Ya? El cuerpo puede producir estos aminoácidos. Entonces, el valor biológico de una proteína cuando nosotros recetamos depende de la calidad de los aminoácidos que la compongan. Cuando yo doy un suplemento, por tanto, yo tengo que fijarme qué aminoácidos, no me tengo que dejar llevar por la visita médica, yo tengo que ver cómo está estructurada esa proteína entera. ¿Ya? Cuando yo ingiero proteínas de la dieta, ya sea mediante carne, huevo y queso, carne, huevo y leche son las principales fuentes proteicas, animales, y luego tenemos a las proteínas vegetales, ¿no? Cuando yo ingiero proteína, existen ciertos componentes que tienen que estar íntegros para que exista una adecuada absorción de estas. Y en estas tenemos a las enzimas proteolíticas y al ácido clorhídrico, las pepsinas. Para que mi pepsina sea activada, yo tengo que contar con un pH estomacal menor de 1.5. Entonces, el uso de antiácidos que les encanta a los médicos, es decir, darle omeprazol al paciente durante 3, 4 meses, 1 año, horror, 2 años tomando omeprazol, tomando hidróxido de aluminio y magnesio, magaldrato, sucralfato, lo que estoy consiguiendo yo es subir la acidez gástrica. Como yo subo la acidez gástrica, ya no tengo algo fisiológico, ya no se pueden activar mis enzimas proteolíticas. Como no se puede activar la enzima proteolítica, la digestión de las proteínas es malísima, ¿no? Entonces el paciente sigue teniendo esa pesadez estomacal que a veces se confunde con una gastritis crónica y en realidad es que yo lo he tenido alcalino ese estómago durante mucho tiempo, ¿ya? ¿Y esto a qué nos lleva? O sea, ¿cuál es la importancia? Que podemos tener pacientes que vengan con una hipoalbuminemia de 2, con edema, con anasarca y no encontramos la causa. El hígado está funcionando, no está perdiendo proteínas por la orina, entonces, ¿por qué está desnutrido este paciente? Pues de repente tiene un síndrome de mala absorción intestinal porque no hemos permitido que fisiológicamente se activen las pepsinas gástricas, ¿ya? A nivel duodenal igual tenemos pepsinas que nos ayudan a la digestión proteica, las tripsinas, las quimotripsinas pancreáticas y las peptidasas mucosales. Esto se activa cuando la comida llega a nivel intestinal, ¿ya? Y esta es la razón por la cual hay gastroenterólogos que recetan este tipo de enzimas proteolíticas por vía oral, pero no hay que recetar por recetar, ¿no? Recetamos cuando tenemos la confirmación de que mi paciente no tiene activas adecuadamente estas enzimas proteolíticas y por tanto yo quiero ayudar a la adecuada absorción proteica. He visto recetar enzimas proteolíticas para gastritis, no funciona así, ¿no ve? Porque yo tengo que ir al origen de, ¿ya? Ahora, la absorción de los aminoácidos, una vez absorbidos, se van a transportar hacia el hígado. Y es en el hígado donde van a ser metabolizados a lo que son proteínas, ¿ya? Importante entonces, estoy recalcando cosas que yo veo en el día a día en la práctica para que ustedes lo apliquen a su práctica.
¿ya? Y espero que lo tomen así, porque una cosa es lo que van a estudiar en el libro y otra cosa es la práctica. Está bien, hay que integrar, pero ¿a qué me voy? A que se sigue tratando hipoalbuminemias con albúmina, y eso es un error, eso es placebo médico, eso no tiene un respaldo bibliográfico, eso no se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi cuerpo tenga proteínas, tenga globulinas, tenga albúmina, ¿yo qué le tengo que dar a mi cuerpo? Aminoácidos, ¿ya? Y el aminoácido tiene que llegar al hígado y en el hígado se tiene que armar y formar proteína. No me sirve darle albúmina plasmática. El tratamiento de una hipoproteinemia nunca va a ser albúmina. ¿Se entiende? El tratamiento de una hipoproteinemia no puede ser la albúmina. Si yo quiero una proteína estructural que se quede en mi cuerpo, yo tengo que darle a ese cuerpo aminoácidos. ¿Ya? Y una vez que el aminoácido ha sido conformado en proteína, también necesita metabolismo, porque todo se metaboliza, no ve, nada es eterno. Entonces, ¿cómo metabolizamos? Se elimina por el riñón en forma de urea, ¿sí? Entonces, la urea y parte en forma de creatinina. Por eso es que la creatinina, si bien es un marcador de función renal, porque es el más fidedigno de filtrado glomerular, tomen en cuenta que en pacientes desnutridos hipoproteinémicos, estos valores de urea en orina y de creatinina van a estar reducidos. Y eso no quiere decir que mi paciente no esté en falla renal, no sé si me doy a entender. No se guíen ni se basen solo del valor de creatinina plasmática. ¿Por qué? Porque la urea y la creatinina son los productos de desecho de las proteínas. Y si mi cuerpo tiene un déficit proteico, esos valores no se van a elevar por más que yo entre en falla renal. Por eso es que yo tengo que hacer clearance de creatinina. ¿Cuánto es su aporte calórico proteico? Cada gramo de proteína tiene 4 kilocalorías, ¿ya? Estas funciones ya se las había dicho, ya me he adelantado, ¿no? Que son estructurales, tisulares, función corporal, digestiva, enzimas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto ya se lo tienen que dominar. Las proteínas nos sirven para absolutamente todo. Imagínense incluso el estado ácido-base, ¿no? ¿Por qué? Porque los buffers, los tapones que actúan primero cuando hay un desequilibrio ácido-base son las proteínas. ¿Ya? Ok. Entonces, déficit, tenemos desnutriciones, que ya no se ven tanto así en el Washer-Korf, el marasmo, ya casi han sido sacados, si no estoy mal, han sido sacados de la clasificación, ¿sí? Tenemos desnutrición proteica y tenemos a la desnutrición proteico-calórica. ¿Cómo sé yo clínicamente que es una desnutrición proteico-calórica? Porque el paciente tiene atrofia o hipotrofia muscular, eso es proteica. Y cuando además no tiene grasa corporal y la piel está pegada al hueso, eso es calórica. Entonces, cuando un paciente que ha perdido mucho peso, grasa y músculo, eso es una desnutrición calórico-proteica. Si solamente hay una pérdida de masa muscular, eso es una desnutrición proteica, ¿ya? Y eso lo voy a confirmar por un laboratorio donde me va a ver las proteínas plasmáticas bajas. Ahora, ¿hay patología por exceso de proteína? No, esto es un mito. No existe un daño renal por exceso proteico, a menos que lo que yo le esté dando a mi paciente sea un químico, que eso es algo muy diferente. Si yo consumo 4 huevos al día, que es bastante proteína, y hago ejercicio físico, esa proteína va a ir a formar parte de mi estructura corporal. ¿Ya? Va a ir a formar parte de mi estructura corporal. Por esto es que, si se dan cuenta, ha habido muchos cambios en la nutrición de los pacientes con síndrome nefrótico. Ya no te dicen dieta hipoproteica. Hace muchos años te decían paciente renal, dieta hipoproteica. Hoy en día es dieta normoproteica. Normoproteica. ¿Por qué? Porque la dieta no va a influir tanto en el daño renal como ya lo hace su propia patología. ¿Ya? Dieta normoproteica. Entonces, no le tengan miedo en pacientes con hipoproteinemias de dar proteína. No le tengan miedo. Den proteína porque está con hipoproteinemia. ¿Ya? Obviamente,
Si mi dieta es suficiente para la actividad física que hago, es una dieta normoproteica, ¿no? Si yo quiero aumentar masa muscular, tengo que consumir una dieta hiperproteica, o sea, tengo que aumentar un poquito el aporte de proteína. Ok, ahora, ¿cuáles son las principales fuentes de proteína? Tenemos vegetales y tenemos animales. Habíamos dicho de que la calidad de la proteína se evalúa en función de la concentración de aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son los alimentos que más albúmina tienen en la dieta? El huevo, ¿ya? El huevo. Entonces, lo que más tiene que comer una persona que quiere ganar masa muscular es huevo. Tengo un paciente con desnutrición proteica y quiero que gane masa muscular, huevo. Tengo una desnutrición albúmina de 1.9, ¿qué le tengo que dar? Huevo, clara de huevo. Y la yema igual, la yema está muy satanizada. El colesterol de la yema de huevo no es algo patológico. Perdón un ratito. ¿Ya? Entonces el huevo, fíjense, el aporte de albúmina del huevo es del 100%. Incluso, incluso hay ovoalbúmina líquida. Hay para la venta. Y también hay ovalúmina en polvo, que me parece mucho mejor, porque así no se empalaga el paciente del sabor, ¿no? Entonces yo lo que le recomiendo a mis pacientes es la ovalúmina en polvo, puedes sumarlo a su caldo de verdura licuado con harto pollo y así le vas a dar harta proteína, porque hay pacientes que no ingieren mucha comida. Los ancianos no comen mucho. Los pacientes con cáncer tampoco comen mucho y yo quiero aumentarle el aporte proteico, pues ahí es donde entra, ¿no? Porque sería lindo decirle a un paciente con cáncer, vas a comer 6 huevos y vas a comer 1 kilo de carne, digamos, ¿no? Estoy exagerando. Eh, no va a comer, no va a comer. El paciente con cáncer máximo va a comer un platillo, pero se está desnutriendo. Yo necesito nutrirlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aprovecho que la ovoalbúmina tiene alta concentración y se lo puedo dar ya sea en forma de huevo para que coma o ya sea la parte en polvo, que como les digo, ya existe a la venta y se lo puedo dar en ese pequeño platito que sí me va a ingerir, pues va a comer algo muy proteico. La lactoalbúmina, la leche sí tiene albúmina, ¿no? La leche tiene, es bien controversial la leche, porque mucha gente no tolera la leche y esto es lógico. A medida que envejecemos, la lactasa va disminuyendo en concentración. Nosotros nacemos con una cantidad de lactasa, ¿sí? En los niños tienen lactasa, pero vamos envejeciendo y ya no tenemos la lactasa. Entonces, por eso hay la intolerancia a la lactosa. O sea, no es una moda, es real. Es algo fisiológico. Se pierde la lactosa. Todo lo que estoy diciendo tiene respaldo bibliográfico, ¿no? Se pierde la lactosa. Entonces, ya no tengo esa tolerancia a la lactosa. Y hay otras personas que la ingesta de leche les genera una inflamación intestinal. Entonces, por eso es controversial el uso de la leche. Pero sí tiene una buena concentración de albúmina la leche. Entonces, si tolera bien, si no tolera, pues puede utilizar otras fuentes proteicas. Carne y pescado, claro que sí, tiene un 80 o un 85% del aporte para la formación de albúmina viene de la carne animal, del pescado y de lo que es la carne, que puede ser vaca, cerdo, oveja, etcétera, ¿no? Ahora, de la vegetal, la soya tiene un 75% de proteína. Los cereales y legumbres tienen un 30 a un 60% de proteína. Por eso es que la lenteja tiene un alto porcentaje de proteína. ¿Ya? ¿Dónde aplicamos esto? Pacientes veganos y pacientes vegetarianos, que cada vez va más en aumento, que obviamente va a llegar en algún punto a sus consultorios, ¿sí? Y ustedes no pueden decirles tienes que comer carne, no quiere comer carne, ¿qué vas a hacer? Tienes que aumentar el aporte proteico en cuanto a verduras. Ahora, la calidad proteica no es la misma y la cantidad no es proporcional. ¿A qué me voy? Una rebanada de carne de vaca, pues tiene mayor concentración proteica que una rebanada de carne de soya. Vender rebanadas de carne de soya es marketing, ya es marketing. Lo que quieren es vender. Para que la carne de soya le dé a mi paciente el mismo porcentaje proteico que la carne de vaca, no me sirve 1:1. Será pues
5 de soya por 1 de vaca. A eso me voy. O sea, ¿uno puede ser vegano y vegetariano? Sí, puedes ser vegano y vegetariano, siempre y cuando estés consciente que tienes que consumir más legumbres, más soya en cantidad para poder hacer la equivalencia de lo que nos da la carne, el huevo y la leche. Se puede por eso ser vegano, aunque hay que ser muy estricto con la dieta. No cualquiera puede decir mañana voy a ser vegano. Tienes que conocer estas equivalencias, ¿ya? A lo que me voy es que comiéndome una hamburguesa de soya, no estoy comiendo la misma proporción proteica que cuando me como un lomo de carne, ¿ya? Además que nuestro intestino, porque somos carnívoros, absorbe mucho mejor la proteína de origen animal y absorbe mucho mejor el hierro de origen animal. ¿Ya? Entonces, no es que no se puede, pero tenemos que aumentar el porcentaje. Por eso, para no comer yo carne, tendría que comerme un plato de garbanzos o un plato de lentejas, plato así lleno de lentejas, y entonces ahora sí estoy comiendo harto hierro y harta proteína. ¿Ya? ¿Cuánto tiene que ser kilogramo la proteína? Tiene que ser 0.8 a 2 gramos kilogramo día, dependiendo de lo que yo quiero lograr con mi paciente. Si yo quiero que aumente la proteína, pues voy a aumentar obviamente, ¿no? El gramo kilogramo. Si yo quiero una dieta normoproteica, pues 0.8, pero como les digo, ya no hay dietas hipoproteicas, no hay dietas hipoproteicas, ya no hay. Y tengo que aumentar el porcentaje proteico en etapas en las cuales estamos en mucho catabolismo, por ejemplo, en pacientes que estén en, y esto es un problema también, postoperados están en catabolismo, sépticos están en catabolismo, intubados en terapia intensiva están en catabolismo. Y lo último que recordamos es la dieta, cuando en realidad deberíamos aumentar el aporte. También hay que aumentar el aporte en etapas en las cuales hay mucho crecimiento y mucha acción celular, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, durante la gestación y la lactancia también, ¿no? Uh, por ejemplo, una paciente con hiperemesis gravídica que no ha consumido nada durante los primeros 3 meses de la gestación y hoy viene con edema de miembros inferiores y con albúmina de 1.9, el origen evidentemente ha sido que no se ha nutrido y el tratamiento sería darle entre 1.5 a 2 gramos por kilogramo de proteína para su dieta. Esto van a ver en micronutrientes. Entonces, esta clasificación ya no la usamos, el marasmo y el Washoe-Curve, es un recuerdo de que hemos leído en bioquímica, pero ya no lo usamos, ¿ya? Ahora lo que hablamos es, generalmente tenemos trastornos mixtos, desnutrición relacionada con el ayuno, ese es un tipo de desnutrición, personas que no comen, trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo. Desnutrición relacionada con la enfermedad crónica, son pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, ¿no? Pacientes con síndrome de el Crohn, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Pacientes, ahora los bariátricos ya son desnutridos asociados a enfermedad crónica, porque la cirugía bariátrica está trayendo muchas complicaciones nutricionales, ¿no? Relacionada a lesiones agudas, lo que les decía, los pacientes internados a terapia intensiva. Estos son los diagnósticos que ahora tienen que utilizar. Estos ya no, esto es un antecedente, esto queda como la historia de medicina. Hoy utilizamos desnutrición relacionada con el ayuno, desnutrición relacionada con la enfermedad crónica, desnutrición relacionada con enfermedad y lesiones agudas. ¿Ya? Y luego tenemos cribado de desnutrición, tenemos el índice de masa corporal, pérdida de peso reciente involuntaria, conocimiento de la ingesta. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Ahora, el índice de masa corporal ya no es tan útil, o sea, no es que no lo usemos, nos sirve para algunas clasificaciones, pero yo no tengo que agarrarme del índice de masa corporal como diagnóstico. ¿Por qué? Porque si es una persona que tuviera más masa muscular para mi talla, entonces mi índice de masa corporal va a ser elevado. Este es el problema con el índice de masa corporal, que solamente toma en cuenta el peso y la talla, no toma en cuenta el porcentaje de grasa corporal o el porcentaje muscular, ¿ya? Así como una persona bajita puede tener un déficit proteico muy marcado, y aún así su índice de masa corporal está marcando bien, ¿sí? Por eso es que hay que tomar con pinzas el uso de índice de masa corporal. Tenemos que indagar en el paciente si ha perdido involuntariamente el peso. Eso es una pérdida de peso patológica, ¿ya? Pérdida de peso patológica. ¿Qué quiere decir?
que yo estoy haciendo mi vida normal, sigo comiendo lo mismo, no estoy haciendo ejercicio físico, mi vida es la misma, pero he perdido 5 kilos en el último mes o 10 kilos en los últimos 2 meses. Eso es una pérdida de peso patológica y eso es equivalente a enfermedad. Eso siempre va a ser una enfermedad. Entonces, por eso tenemos que preguntar entre nuestros diagnósticos, ¿ha perdido peso? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Ha hecho algo para perder peso? No. Ok. Ya yo tengo que parar oreja y empezar a pensar. Hablando de endocrinología, que es la materia donde estamos, hipertiroidismos, diabetes, nos ayuda, nos llevan a esta pérdida involuntaria y patológica. ¿Ya? Y saber cuál ha sido la alimentación reciente, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación está llevando? Porque hoy en día, como han salido tantas modas de dietas, tantos tipos de alimentación, que hoy en día ya no son nutricionistas las que vivían. He visto hasta chefs hacer dietas, ¿no? Hay una periodista que hace dietas, que es muy famosa y que la gente la sigue, ¿no? Entonces, llegan con patología y por eso es que nosotros tenemos que indagar qué has estado comiendo. Hay dietas, hay una dieta crudivegana. La dieta crudivegana es que solamente consumen crudo, ¿ya? Todo lo crudo. Eso es un crudivegano. Hay otra dieta de fruta, solo comen fruta. O sea, esas cosas extremas evidentemente nos van a llevar a enfermedad, ¿ya? Por eso es que tenemos que indagar cuál es el tipo de alimentación que está llevando. ¿Cómo valoramos el estado nutricional? Les decía, ¿cuánto de peso ha perdido? ¿Cuánto era su peso en realidad? ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de peso ideal que yo necesito en este paciente? ¿Cuál es la velocidad de peso? ¿No? Como les decía, el índice de masa corporal, véanlo con pinzas, porque yo también tengo que ver estas otras cosas, la circunferencia media braquial y los pliegues cutáneos, es decir, cuál es la proporción de grasa. De repente parece que según mi índice de masa corporal no estoy tan mal, pero en realidad sí estoy acumulando más grasa que masa muscular. Y al final parece que mi índice de masa corporal está bien, pero en realidad no. ¿Ya? Tenemos que entonces ver cuantificación proteína, ¿no? Tengo que cuantificar albúmina y prealbúmina, ¿ya? La albúmina tiene una vida media de 20 días. Esto es otra cosa muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque si yo hoy inicio una terapia de desnutrición, si yo hoy le inicio proteínas enterales y una dieta, pues no le voy a hacer control de albúmina a la semana. El mínimo es de 20 días. Al mes recién tengo que hacerle una cuantificación de proteínas para saber cómo está el paciente, ¿ya? La que sí nos puede hablar de una desnutrición más rápida, la que cae más rápido cuando quiero valorar que mi paciente está entrado en catabolismo por su enfermedad, es la prealbúmina. Entonces, si yo quiero hacer una evaluación aguda, lo que tengo que cuantificar es la proteína ligadora de retinol o la prealbúmina, que son las más rápidas de evaluar. Para que la albúmina caiga, tiene que haber pasado por lo menos 20 días de no estar ingiriendo una buena concentración de proteínas. Por eso es que nos sirve para evaluar enfermedad crónica. Esto del balance nitrogenado utilizamos cuando hacemos nutrición parenteral. ¿Y cómo yo requiero calcular el requerimiento metabólico del paciente? Pues yo necesito saber cuántas kilocalorías necesita en 24 horas. Y para eso utilizo la fórmula de Harris-Benedict. La fórmula de Harris-Benedict es esta. Tenemos para hombres y para mujeres. Y estos son los parámetros que tomo en cuenta: el peso, la altura, la edad y el metabolismo basal. Con la fórmula de Harris-Benedict, yo tengo las calorías totales en 24 horas. Esas calorías yo las tengo que fraccionar: 50% hidratos de carbono, 30% lípidos, 30 o 35% de lípidos y 15% de proteínas, ¿ya? Cuando tenemos pacientes más graves, podemos utilizar otro tipo de fórmulas como la ecuación de Fick en pacientes muy graves, que son pacientes que están en terapia intensiva. ¿Ya? Porque en estos casos yo necesito evaluar otro tipo de parámetros como la saturación arteriovenosa o el gasto cardíaco. Y este requerimiento calórico que yo tengo en 24 horas de un paciente, lo tengo que multiplicar por factores 3 dependiendo del tipo de paciente que estoy tratando. Porque una cosa es mi requerimiento basal, ¿ya? Vamos a poner ejemplo: paciente de 55 kilos, que por fórmula de Harris-Benedict, su requerimiento en 24 horas ha salido de 2.500 kilocalorías. ¿Qué quieren decir esas 2.500? Quiere decir que para que yo mantenga mi metabolismo basal,
que no pierda 1 gramo estando yo echada y sin hacer mucha actividad, yo necesito 2.500 kilocalorías, ¿sí? Pero si yo someto mi cuerpo a un factor estrés, ya no voy a necesitar las 2.500, voy a necesitar más calorías, ¿listo? Entonces, cuando tenemos un paciente que va a estar sometido a un factor estrés, multiplicamos el requerimiento basal por el factor estrés leve, moderado o severo, ¿ya? Entonces, leve, moderado o severo. Y entonces, esas 2.500 kilocalorías ya no van a ser pues 2.500, ya van a subir a 3.000, 3.500. Ejemplos de factor de estrés. Un factor de estrés leve sería un paciente posoperado de colecistectomía. Un factor de estrés moderado sería un paciente posoperado de colecistectomía que ha tenido una complicación quirúrgica y va a estar en NPO más días y está con una infección de herida quirúrgica. Y un factor de estrés grave es el paciente que ha hecho shock séptico a foco abdominal y está en la terapia intensiva. Entonces, la multiplicación del requerimiento basal por el factor de estrés va a depender de qué tan grave esté el paciente. Ahora, ¿cómo valoramos al paciente? Al paciente tenemos que hacerle una valoración nutricional, ¿ya? Y un requerimiento calórico y proteico, ¿ya? Una vez que yo ya he evaluado a mi paciente de su patología y sé que necesita nutrición, porque repito, yo no puedo mantener al paciente en NPO demasiados días, no debo mantener al paciente en NPO demasiados días, ¿ya? Si yo veo que es un día, pues mínimo 1 o 2 días, que es un posoperatorio de cirugías menores, pues mínimo le dejaré una solución dextrosa al 10% para darle 400 kilocalorías, por lo menos, ¿ya? Pero si yo preveo que mi paciente va a necesitar un NPO por durante más tiempo, entonces yo tengo que evaluar por qué vía voy a administrar sus requerimientos nutricionales. Y para esto yo tengo, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿tiene un buen tracto digestivo? Porque si mi paciente tiene un buen y sano tracto digestivo, yo primero tengo que utilizar el tracto digestivo, ¿ya? No tengo que usar la vía parenteral si yo tengo un intestino, un estómago y un esófago intactos e íntegros. Si mi tracto intestinal está íntegro, lo primero que yo tengo que elegir es la nutrición enteral. Siempre. ¿Qué pasa si yo no elijo la nutrición enteral? Hay una atrofia de las vellosidades intestinales, hay una alteración de la microbiota intestinal y luego tenemos un estado de desnutrición del paciente, ¿ya? Entonces, siempre tengo que elegir en la medida de lo posible y cuando se pueda el tracto intestinal. Ok, entonces pregunto, ¿esófago, estómago, intestinos están íntegros? Sí, voy a elegir el tracto intestinal. Segunda pregunta que me voy a hacer, ¿puede deglutir el paciente? ¿Puede tragar? Sí puede tragar, muy bien, entonces le voy a administrar la nutrición por vía oral, ¿ya? Y si mi paciente está con algún déficit, voy a suplementar además de su dieta, mediante la vía oral. Y aquí es donde entran las proteínas enterales. ¿Qué pasa si yo tengo una deglución inadecuada? Por ejemplo, un accidente vascular cerebral. Un paciente con un accidente vascular cerebral que no deglute por la lesión neuronal, pero que tiene un esófago, estómago, intestinos íntegros, pues claro que se tiene que nutrir por esa vía, pero no puede tragar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nutrición por ostomías o por sondas. ¿Cómo elijo cuál? La sonda nasogástrica es cuando yo preveo que voy a nutrir poco tiempo, menos de semanas, digamos, ¿no? Menos de 1 mes. Ahora, una nasoyeyunal la vamos a elegir cuando el estómago no tiene la capacidad de metabolismo normal. ¿Listo? Pero es cuando es menos de 1 mes. Si yo preveo que mi paciente no va a comer más de 1 mes, pues lo estoy torturando al colocarle una sonda nasogástrica y nasoyeyunal, ¿sí? Porque no voy a resolver esto rápido. Entonces, el paciente que yo sé que esto no se va a resolver rápido, que me va a tomar más de 1 mes resolverle este problema de la deglución, pues ya lo tengo que someter a una gastrostomía, ya, para nutrirlo por vía enteral. Ok. ¿Qué pasa si mi paciente no puede utilizar el tubo digestivo? Ejemplo, pancreatitis aguda, una pancreatitis aguda complicada donde yo preveo que mi paciente va a estar en NPO por más de 7 días, entonces ya no puedo usar la vía enteral, ya tengo que usar la vía
parenteral. Entonces, aquí recién es donde entra el uso de nutrición parenteral, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un buen tracto digestivo, mi paciente de gluten, pero no es suficiente? Ahora sí puedo combinar la vía enteral y la vía parenteral. Ejemplo, un paciente que va a ser operado, ¿ya? Pero tiene una desnutrición proteico-calórica y yo necesito operarlo, por lo menos tengo un mes para operarlo. Entonces yo necesito mejorarle esto, tengo 2 semanas o una semana. Para eso muchas veces los internan, iniciamos nutrición enteral y parenteral, a eso le llamamos nutrición parenteral parcial, porque le vamos a dar solo el 50% de su requerimiento total por vía parenteral. ¿Ya? Se puede hacer esa combinación. Finalmente, entonces, la nutrición enteral va a ser siempre la que van a elegir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar que mi intestino mantenga su integridad. ¿Ya? Que la mucosa esté íntegra. Además es más barata. Una nutrición parenteral cuesta más o menos 2.000 a 2.500 bolivianos día. Con todos los cambios que están habiendo en nuestro país, yo no sé si eso suba más, pero ese es el costo de una nutrición parenteral día, que a veces es muy fácil para el médico decir, ponle nutrición parenteral. Tengo que yo saber elegir si realmente va a usar la nutrición parenteral. ¿Ya? No me sirve darle nutrición parenteral 3 tristes días. Obviamente, cuando yo estoy decidiendo entrar con nutrición parenteral, es porque le voy a dar una buena cantidad de días porque yo quiero que mejore su estado nutricional. Entonces, por los costos se prefiere la nutrición enteral, ¿ya? Para evitar la atrofia de la mucosa, para evitar el tránsito intestinal, la microbiota, etcétera. Yo prefiero la vía enteral siempre y cuando se pueda, ¿ya? Lo más precozmente posible, tengo que ya iniciar la nutrición por vía enteral. Otro ejemplo que les doy, los típicos pacientes que entran a la terapia intensiva y que tienen que entran por una neumonía, vamos a poner, ¿sí? O por una tuberculosis. Entran a la terapia intensiva por insuficiencia respiratoria. Bueno, este paciente va a estar sedado, evidentemente va a estar sedado. Ahí es donde se equivocan. Quiero que por favor esto les quede sin importar la especialidad que ustedes elijan. Entra a la terapia intensiva por una tuberculosis con distrés respiratorio. Lo intuban, lo sedan, maravilloso. Pero nos estamos olvidando de la nutrición. Ese paciente tiene un tubo digestivo intacto. A ese paciente no tendrían por qué darle nutrición parenteral, total. Tendrían que ponerle sonda nasogástrica. ¿Y por qué les digo nasogástrica? Porque como es una tuberculosis, una vez iniciado el tratamiento, se va a resolver ese problema. Entonces, sonda nasogástrica y administrarle por la sonda su dieta polimétrica. Eso sería lo adecuado. Pero el paciente está desnutrido porque tiene tuberculosis. Ok, entonces, además de la sonda nasogástrica con su dieta polimérica, le voy a dar una nutrición parenteral parcial, parcial siempre y cuando se pueda. No tiene plata, no puede comprar, no me voy a desgarrar las vestiduras y voy a hacer la nutrición por sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque ese paciente eventualmente va a resolver el distrés respiratorio, se va a curar de la tuberculosis, bueno, va a mejorar su estado de tuberculosis cuando responde al tratamiento específico, lo van a extubar y el paciente va a salir a sala común, va a despertar de la sedación y va a volver a comer. ¿Ya? Entonces, la nutrición enteral tiene que ser la elección en la mayoría de los casos. La única por la cual no se puede es por todo este listado, obstrucción intestinal, hilo paralítico, que es sentido común. Evidentemente, si yo tengo una obstrucción intestinal, no le voy a dar pues dieta por vía intestinal. Si yo tengo una isquemia intestinal, no le voy a dar dieta por vía enteral. O sea, es sentido común. Si mi tracto intestinal está dañado, yo no puedo usar la vía intestinal. Si mi tracto intestinal es adecuado, pues sí puedo usar la vía intestinal. Ay, no, espera, falta. ¿Qué más tenemos? Esto ya los había adelantado, ¿no? Cuando yo preveo que es menos de 6 semanas, puedo usar sonda nasogástrica nasoyeyunal. Cuando yo preveo que va a ser más de un mes, gastrostomías. ¿Sí? ¿Ya? Esas son las vías de acceso. ¿Se ha salido? A ver si. ¿Ahora se ve? ¿Los demás ven? No se puede compartir pantalla, me pasa. A ver, será algo de mi internet.
Me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve? No, No, doctora. ¿Por qué no puedo compartir? La anterior, los anteriores estaba viendo. Se produjo un error cuando se compartió la pantalla. El problema persiste, reinicia el navegador. A ver, voy a ver cuánto me falta de las diapositivas. Ya, no es mucho. Igual se los voy a compartir esto. Les decía, entonces eso ya les había adelantado, ¿no? En menos de 6 semanas, nasogástrica nasoyeyunal, más de 6 semanas, gastrostomía. ¿Cuál es el problema de la nutrición enteral? Mucho cuidado con las dietas poliméricas porque hay riesgo de diarreas, de complicaciones mecánicas o de la broncoaspiración. ¿Ya? La nutrición parenteral la administramos sí o sí por vía central. Necesitamos catéter venoso central, ¿ya? Para la nutrición por vía parenteral. ¿Por qué? Ya eso me voy con lo anterior que les estaba hablando de las dextrosas. El máximo que yo puedo dar de dextrosa en vía periférica es al 10%. Y esto es porque la osmolaridad. La nutrición parenteral es muy osmolar. O sea, fíjense, nosotros en la nutrición parenteral, que no es el tema, pero para que entiendan, nosotros en la nutrición parenteral utilizamos dextrosa al 50%. La osmolaridad de esta nutrición parenteral es muy alta. ¿Qué va a generar? Flebitis. La avena no tiene la tolerancia para la nutrición parenteral. Entonces, siempre que se haga nutrición parenteral, siempre, siempre, siempre tiene que ser por catéter venoso central. La nutrición parenteral no se puede hacer, por lo menos en nuestro país, por vía periférica. Sí van a encontrar en teoría, que en algunos lugares van a decir catéter periférico. Se refiere a una vía especial, es una vía especial ese catéter. No se refiere a la bránula que usamos nosotros. Es una vía especial que se coloca por la vena cefálica. Estoy pasando a su representante ahorita la presentación para que vean la última parte, ¿ya? Entonces, siempre tienen que hacerlo, les decía, por catéter venoso central, y si alguna vez leen que dice periférico, se refiere a ese catéter especial que se coloca por la cefálica. No se refiere a la bránula que colocamos nosotros en hospital, ¿ya? Entonces, por lo menos acá, siempre por vía central, por catéter venoso central. ¿Y cuando elegimos la nutrición parenteral? Eso ya se los había adelantado. Cuando yo no puedo usar la vía enteral. También en la teoría van a encontrar que se puede dar en domicilio, sí, pero eso es en países ideales. En los países de primer mundo, ¿se puede dar nutrición parenteral en casa? Sí, así como se puede hacer diálisis en casa, las diálisis peritoneales. Aquí no tenemos las condiciones para hacerlo, pero en teoría sí se puede, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones de la nutrición parenteral y por qué otra vez digo mucho cuidado al momento de elegir la nutrición parenteral? Porque al ser tan glucosada, al tener tanto nutriente, es un caldo de cultivo para las bacterias. Y entonces es el origen de muchas sepsis vasculares. Por eso es que la nutrición parenteral tiene que estar bien elegida, ¿ya? Y por último, y ahora sí terminamos, la complicación de la nutrición parenteral es el síndrome de realimentación. ¿Cuándo se da un síndrome de realimentación? Son pacientes que han estado gravemente desnutridos, pacientes que no han comido mucho tiempo. Cuando yo a este paciente tan desnutrido le doy su requerimiento total, le genero un desequilibrio líquido y electrolítico, ¿ya? Hidroelectrolítico. Y entonces, ¿qué le pasa a este paciente? Entra en insuficiencia respiratoria, alteraciones neurológicas y alteraciones hidroelectrolíticas, llegando incluso a la muerte.
¿ya? A eso se le conoce como el síndrome de realimentación. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado al momento de la elección del nutriente. Con eso terminamos. No sé si tienen preguntas. Ujú. Sucede en la nutrición parenteral, ¿por qué? Porque cuando tú le das de comer, tu estómago le va a decir hasta aquí. O sea, si este paciente no ha comido y yo le doy un buen plato de comida, en algún punto se va a llenar, ¿sí? Entonces no va a haber este riesgo. Pero en la nutrición parenteral sí, porque cuando yo armo una nutrición parenteral, le voy a dar electrolitos, le voy a dar oligoelementos, le voy a dar dextrosa al 50%, le voy a dar lípidos, le voy a dar aminoácidos. Entonces, la carga es tan alta que es a ellos a los que les da el síndrome de realimentación. ¿Sí? Claro, eso es placebo médico, es lo que les decía, eso es placebo médico. ¿Qué quiere decir placebo médico? Le doy para sentirme bien, pero no está bien. No existe evidencia a la fecha, hoy 3 de julio, no hay evidencia de que la albúmina plasmática mejore las concentraciones de albúmina corporal. ¿Ya? No hay indicación para el uso de albúmina endovenosa como tratamiento de la hipoalbuminemia. Por eso es placebo médico. No lo hagan. Yo sé que muchos médicos lo hacen. No lo hagan. No lo hagan. No sirve. Le están dando orina cara. Esa albúmina que ustedes están administrando sintética va a aumentar la osmolaridad plasmática un rato. Si ustedes le ponen albúmina, esto lo he visto muy frecuentemente, le ponen albúmina hoy a las 8 de la mañana porque quiero operarlo a las 5 de la tarde. Y le pido un laboratorio a las 4 de la tarde. ¿Va a salir alta? Claro, pero yo me estoy engañando. Eso es falso. ¿Sí? Es falso. Va a salir alto, pero no porque yo he repuesto esa albúmina, sino porque es la albúmina que le he puesto. A las 12 horas de haber administrado esa albúmina se va a orinar. La sintética no se queda en el cuerpo. ¿Más preguntas? Ujú. Ambas. La mejor es la soluble. Ambas. Estoy hablando de ambas. La dietética, la soluble y la insoluble. Pero yo me voy por todo lo que les he explicado, es la soluble la mejor. La soluble es frutas, verduras y legumbres. Eso es fibra soluble. Ok. ¿Más preguntas que tengan? ¿No hay más preguntas? Ok. Entonces los dejo. Eso sería todo, chicos. Le estoy pasando la presentación del último que ha faltado a su representante. Y también le he dicho que esto lo puede grabar para que se los comparta. Listo, doctora, ya envié a mis compañeros y tengo la grabación. Gracias, doctora, hasta luego. ¿Listo? Ok, hasta luego. Chao.